Hola querida esposa de pastor, bienvenida a Sanando para Sanar, un espacio donde comparto reflexiones bíblicas que tocan el alma. Soy tu servidora Dorcalis Soto y aquí hablo con sinceridad sobre las heridas que muchas llevamos en silencio y cómo Dios desea sanarnos para que podamos sanar a otros. Quédate conmigo para que tu alma sea edificada. ¿Alguna vez has sentido que el alma se te parte en dos al ver que tus hijos desafían la fe? Esa fe que has enseñado con tanto amor, esa fe que predicas junto con tu esposo, esa fe por la que has orado con lágrimas día y noche. Dios te bendiga mucho, tu servidora Dorcalis Soto, una vez más en un nuevo episodio de este podcast Sanando para Sanar. Aquí estamos hablando de un tema bien delicado, un tema que muchas esposas de pastores están sufriendo en este momento o ya lo han sufrido. Y estamos hablando cuando los hijos desafían la fe. Puede ser un hijo que se apartó del evangelio, puede ser un hijo que todavía va a la iglesia, pero su corazón no está ahí. Su corazón no está en los caminos de Dios. Puede ser un hijo que vaya a la iglesia, pero pelea en contra de las enseñanzas que le hemos enseñado. Diferentes circunstancias puede ser que estés atravesando en este momento. Pero quiero darte una palabra en este día, amada esposa de pastor. ¿Qué hacer? ¿Cómo actuar cuando nuestros hijos desafían esa fe? Cuando los hijos desafían la fe, no solo duele como madre, duele también como esposa de pastor. Porque además del dolor, sientes el peso de las expectativas, las miradas, los comentarios, el qué dirán de los demás. Mientras afuera intentas sonreír, por dentro sientes que estás perdiendo algo. Y hoy quiero hablarte de eso, mi querida hermana. Quiero hablarte desde lo más sincero de mi corazón, desde ese lugar donde solo una madre y Dios saben lo que se siente. Porque muchas esposas de pastores cargan heridas silenciosas. Sirven, predican, oran por otros, pero dentro de la casa están quebrantadas, llorando por hijos que parecen haberse alejado del Dios que tanto aman. ¿Y sabes qué, mi querida hermana? Cuando no tratamos esa herida, cuando la dejamos crecer, puede volverse peligrosa. ¿Sí? Porque ver nuestros hijos rebelarse, ver nuestros hijos ir por otro camino que no es el de Cristo, eso causa heridas en nuestro corazón, claro que sí. Porque uno no quiere ver que nuestros hijos se pierdan. Uno no quiere ver que nuestros hijos anden por un camino equivocado. Pero a veces puede ser peligrosa esa herida si no la llevamos a los pies de Cristo. Porque a veces sin darnos cuenta podemos estar tratando con misericordia a otros hijos. A los hijos de los hermanos podemos tratarlos con más misericordia. Cuando se apartan, cuando se rebelan. Quizás a los hijos de otros los aconsejamos con paciencia, con ternura, con palabras de esperanza. Pero cuando se trata de nuestros hijos, a veces queremos corregirlos con enojo, con frustración, con miedo, con temores. Y no porque no amamos a nuestros hijos, sino porque yo creo que por eso mismo, porque los amamos tanto que queremos cambiarlos, que queremos hacer que ellos cambien de pensamiento, de parecer, de camino. Y a veces en esa frustración podemos lastimarlos también a ellos, porque queremos imponerle. Y a veces nos toca el orgullo o a veces la culpa se apodera de nosotras. A veces comenzamos a pensar, es que yo debía haber hecho esto o yo no debía haber hecho esto o es que esto y lo otro. Y a veces el enemigo quiere poner culpa en nuestro corazón
O a veces el mismo orgullo se mete en medio, porque como predicamos la palabra, a veces decimos, no, porque yo predico esto y mis hijos quieren hacer lo contrario. Y a veces es una lucha bien terrible, es una lucha grande que tienen muchas esposas de pastores. Y es ahí donde el enemigo se aprovecha para herirnos más. Para herirnos más, porque cuando nosotros en ese intento de tratar de traer a nuestros hijos otra vez a lo que nosotros creemos, a lo que le hemos enseñado, en ese intento podemos lastimarlos a ellos y eso también nos lastima a nosotras. Y yo quiero que tú recuerdes algo muy importante, mi querida hermana. La rebeldía de tu hijo no es un reflejo de tu fracaso. No significa que tú lo hiciste mal. Te puedes escudriñar. Y como padres fallamos. Como personas que estamos en el ministerio no somos perfectos. A veces fallamos, pero hay veces que también el corazón de nuestros hijos va al mal. ¿Por qué? Porque también ellos son humanos. Son humanos que el enemigo los tienta, son humanos que también batallan con la naturaleza pecaminosa. Entonces, eso no significa que tú hayas fracasado. Es un proceso que Dios está permitiendo, tanto en ellos como en ti, para mostrar su gracia, para enseñarte a amar como Él ama. Porque Dios ama sin condiciones, Dios ama sin juicio, Dios ama sin miedo. El amor de Dios siempre está ahí para sus hijos. Cuando se van las ovejitas, cuando se va una ovejita, se descarría, Dios deja las 100 y se va a buscar a aquella que se descarrió. Y el Señor nos quiere enseñar a tener ese amor, esa misericordia. Hay veces que el Señor nos pasa por ese proceso para que entendamos lo que pasa muchas ovejas en la iglesia cuando sus hijos también se descarrían. Y no estoy diciendo que Dios lo permite para tentarnos, porque la Biblia dice que Dios no tienta a nadie. Pero hay veces que pues tenemos que pasar por esas pruebas también. Y en esas pruebas nosotros aprendemos a tener amor, misericordia, gracia, compasión. Y es importante que antes de corregir a tus hijos, sanes tu corazón. Antes de corregir a tus hijos, procura estar en la presencia de Dios, enfrente del médico de médicos, enfrente de ese que sabe sanar corazones, para que Dios te sane. Porque si tú estás herida con tus hijos porque ellos han tomado un camino equivocado o están haciendo cosas que te avergüenzas quizás, o está poniendo quizás, tú sientes que está poniendo el ministerio por el piso, o lo que sea, es importante que tú vayas donde Dios para que Él sane tu corazón, para que Él te ayude, para cómo tú trabajar con tus hijos también. Antes de tú hablar con ellos, órale a Dios, dile a Dios que te dé sabiduría. Antes de tú reaccionar, respira. Llévale a Dios lo que estás sintiendo. No hables bajo ira, no hables bajo enojo, porque la Biblia dice, airaos pero no pequéis. Sabemos que nos podemos molestar, pero tenemos que tener mucho cuidado. Es importante pedirle a Dios que sane tu corazón antes de trabajar con tus hijos. Porque una madre herida no puede sanar a un hijo rebelde. Una madre herida no puede sanar el corazón de un hijo que también está pasando quizás por heridas por diferentes razones. Pero cuando nosotros nos dejamos sanar, nosotros podemos ser un canal de restauración para ellos. Y sanar no significa que vamos a ignorar lo que está pasando o vamos a ignorar el problema, sino que significa confiar en que Dios siempre está obrando, incluso cuando no vemos los resultados que queremos. Sanar no es dejar de llorar. A veces vamos a llorar, y si es en la presencia de Dios, mucho mejor. Hay que llorar en la presencia de Dios, hay que dejarle las cargas a Dios. Nuestros hijos hay que dejarlos en las manos de Dios. Sanar es aprender a llorar en los brazos del Padre. Sanar no es dejar de corregir tampoco, dejar de aconsejar, sino es hacerlo desde el amor.
no desde la herida, sino desde el amor, desde la compasión, de la manera como Cristo, de la manera como Cristo lo hace. Así que en estos momentos quiero darte algunos consejos que puedes hacer en este momento, quizás que estás pasando ese momento de que tus hijos quizás están rebeldes o están negando la fe o están apartados. Es importante, como número uno, que no tomes la rebeldía como algo personal, porque tu hijo o tu hija no se está rebelando contra ti. A veces está luchando contra su propia fe, a veces está luchando contra sus propios pensamientos, tiene sus propias luchas mentales, y es en ese momento donde él necesita tu ayuda, tu oración, tu paciencia, porque está luchando. Es importante, como número dos, que ore más de lo que hablas. Ora más. Tus palabras pueden tocar, pero solo el Espíritu Santo puede transformar ese corazón. Como número tres, trátalo con la misma misericordia con la que tratas a los hijos de otros, porque tus hijos también necesitan sentir que el amor de su madre no depende de su comportamiento, sino que es un amor incondicional. Como número cuatro, permite que Dios trate contigo mientras trata con ellos. La sanidad no es un proceso individual, es una obra que Dios va haciendo tanto en ti como en tus hijos. Como número 5, recuerda que tu rol no es controlar, sino confiar. Tú siembras, pero Dios es el que da el crecimiento. Así que yo te digo, mi querida hermana, que yo sé que eso duele. Duele cuando nuestros hijos están cogiendo otro camino, pero es importante entender que Dios está en el asunto. Puede ser que haya noches en las que te acuestas con lágrimas, puede ser que haya noches en las que no duermes y te preguntas, Dios mío, tanto que oro, ¿será que estas oraciones están llegando? ¿Será que estas oraciones tienen el poder de cambiar a mis hijos? Quiero decirte que Dios no ha dejado de escuchar tus oraciones. Y tus hijos están en el plan de Dios. Tus hijos están en las manos de Dios. Así que no permitas que esa herida te endurezca. No dejes que el dolor se convierta en distancia también. No permitas que ese dolor que tú sientes te distancie de tus hijos. Y sea un impedimento para que haya una comunicación sana entre tú y ellos. Permite que ese dolor te haga más compasiva, más paciente, más dependiente de Dios. Porque cuando tú sanas, tus palabras también sanan. Cuando tú perdonas, tus hijos sienten libertad. Y cuando tú confías, Dios comienza a moverse de maneras que tú no te imaginas. Así que tu historia con tus hijos no ha terminado. El Dios que te llamó al ministerio es el mismo que puede restaurar a tu familia. Así que no sueltes la fe. Sana para sanar. Ve a los pies de Cristo, dile a Dios que te sane para que tú puedas sanar a tus hijos también. Deja que el amor de Cristo sea tu fortaleza en medio de este proceso. Él sigue siendo Dios, incluso cuando tus hijos se alejan, y tú sigues siendo su sierva, su hija, su amada, aún en medio del dolor. Así que yo te dejo con estas palabras, mi amada hermana. Yo te doy gracias por acompañarme en este episodio y recuerda algo. Tu sanidad es el primer paso para la restauración de esos hijos que tú amas con todo tu corazón.